Aquí hablaremos de todas las cifras y personajes que cambiaron la historia por su dinero. Quédate, al final te diré dos números que, si se mueven, pueden explicar por qué la riqueza no es lo que parece. El más rico es Elon Musk, o alguien de hace 2000 años. Vamos a descubrirlo. Te adelanto, la respuesta depende de cómo midas la riqueza. Y eso cambiará todo lo que creías saber. En los próximos minutos veremos, con datos y contexto, por qué algunas fortunas se cuentan en billetes físicos, otras en acciones y otras en control político. Analizaremos Elon Musk, Pablo Escobar, Rockefeller, Ford, Carnegie, Los Zares, Rothschild, Fugger, Mansa Musa, César Augusto y Salomón. Al final sabrás qué criterio usar para decidir quién fue realmente el más rico. Todo explicado sin sensacionalismo y con ejemplos prácticos. Empezamos por lo contemporáneo, Elon Musk. Hoy su patrimonio se mide principalmente en participaciones empresariales, acciones públicas y valor estimado de compañías privadas. Eso significa que su fortuna sube y baja con la cotización de esos activos. A diferencia del dinero en efectivo, la riqueza en acciones es exposición a mercado. Puedes convertirla en efectivo vendiendo acciones, pero eso puede mover el precio y tener consecuencias fiscales. Frases como «cada segundo gana $3.000» son ilustrativas, derivan de dividir cambios de patrimonio por tiempo, pero no equivalen a ingresos líquidos recibidos cada segundo. Son cambios de valoración. Por eso, decir que Musk puede ser el primer trillonaire es posible solo si el valor de sus empresas sigue subiendo sostenidamente. Si el mercado baja, su patrimonio también baja con rapidez. Entonces, si alguien mide la riqueza por dólares en cuenta bancaria, Musk no ganaría. Pero si la medimos por influencia en la economía actual, ahí ya cambia la historia. Pablo Escobar es un ejemplo extremo de riqueza en efectivo. Su fortuna, estimada en torno a 30.000 millones ajustados, era, en gran parte, billetes físicos. Eso tiene ventajas, liquidez inmediata, capacidad para compras furtivas. Pero tiene costes, seguridad, almacenamiento y pérdidas físicas. El texto nos recuerda anécdotas impactantes, fajos agrupados con gomas, pérdidas por humedad y ratas, incluso quemar billetes para dar calor. Es una riqueza que no se invierte en empresas de forma transparente, no genera infraestructuras públicas ni legado institucional duradero. Además, está vinculada a actividad criminal que la hace frágil y sujeta a confiscación. Por eso comparar la fortuna de Escobar con la de un empresario clásico exige cautela, son tipos de riqueza diferentes. Ion de Rockefeller y Standard Oil ilustran la riqueza industrial y relacional. Standard Oil llegó a refinar casi la totalidad del petróleo en Estados Unidos, cifra que se aproxima al 90% en su apogeo. El gobierno americano obligó a dividir la empresa en múltiples compañías, Exxon, Mobil, Chevron, con el objetivo de romper el monopolio. Curiosamente, Rockefeller mantuvo participaciones en las nuevas compañías y, al prosperar estas, su riqueza personal se multiplicó. En 1913 su patrimonio representaba alrededor del 2% del PIB de Estados Unidos, una concentración enorme. Según referencias históricas y ajustes, Guinness lo registra como la persona más rica de la historia moderna con cifras que, según método, superan los cientos de miles de millones en dólares actuales. 3 legados de Rockefeller: estandarización industrial, control de precios para aplastar competidores y la creación de estructuras corporativas que sobreviven al fundador. También su filantropía, fundó la Universidad de Chicago, entre otras, que institucionalizó su legado. Henry Ford no inventó el automóvil, pero cambió cómo se fabrica la línea de montaje. Redujo el tiempo de montaje del Forte de 12 horas a 1,5, bajó su precio dramáticamente y, crucialmente, aumentó salarios, duplicó el sueldo y recortó la jornada. Con eso creó demanda, los obreros pudieron comprar el coche que fabricaban. Ese cambio social, el suburbio, la movilidad, la clase media, es parte del impacto de su riqueza, que llegó a representar alrededor del 1,3% del PIB americano en su momento. Andrew Carnegie ofrece otra lección: nació pobre y construyó un imperio del acero. Vendió Carnegie Steel en 1901 por la mayor suma de la época y decidió dedicar su vida posterior a la filantropía, bibliotecas, universidades. Su lema resumía su ética: el hombre que muere rico muere en desgracia. Carnegie profesionalizó la filantropía, no un gesto simbólico, sino un deber institucional.
En otros tiempos la riqueza se medía de otra forma. Nicolás II, el último zar, controlaba territorios, tributos, minas y ejércitos. Su fortuna se estima en cifras enormes, cientos de miles de millones en equivalencia actual, pero estaba ligada al trono, susceptible a revoluciones. De hecho, su concentración de riqueza acabó siendo una debilidad política. Las familias bancarias como los Rothschild crearon redes financieras, presencia en Londres, París, Viena, toldando la información financiera y financiando gobiernos. Hacia 1850 su control patrimonial familiar llegaba a porcentajes comparables al producto de naciones enteras. No es solo riqueza, es infraestructura financiera. Antes de ellos, los Fugger en el Renacimiento eran banqueros de reyes y papas, prestaban para coronaciones y obras monumentales y con ello obtenían monopolios y privilegios. Su legado incluye la Fuggerei, una obra social que todavía existe y muestra que la riqueza pudo transformarse en poder político y social duradero. Mansa Musa del Imperio de Mali era rico por recursos, controlaba grandes minas de oro. Su peregrinación a la Meca en 1324, con repartos masivos de oro, devaluó temporalmente el metal en regiones enteras. Las estimaciones modernas colocan su riqueza entre 400.000 millones a 500.000 millones en términos actuales, un impacto económico real, aunque distinto, era riqueza en forma de commodity cuyo traslado afectaba precios. César Augusto, por su parte, no era un capitalista privado, su fortuna venía del control imperial, minas, tributos, el trigo de Egipto. En su tiempo, el Imperio Romano representaba cerca del 25% del PIB mundial, y se estima que Augusto controlaba una fracción considerable de esa economía, una concentración de poder que, extrapolada, equivaldría a varios billones de dólares actuales. Es la forma máxima de riqueza como poder político. Llegamos a la clave, no hay una única respuesta. Para comparar fortunas históricas existen varios métodos: ajuste por inflación, porcentaje del PIB de su época, valor en commodities y análisis del control político. Cada método responde a una pregunta diferente: ¿quién tenía más dinero líquido? ¿Quién controlaba más de la economía de su tiempo? ¿Quién podía alterar precios globales? No confundas uno con otro. En cifras absolutas hoy, Elon Musk aparece entre los más ricos. En efectivo, Escobar destaca. En porcentaje del PIB, Rockefeller y César Augusto dominan. En impacto global, Mansa Musa o las grandes familias bancarias. La riqueza es, finalmente, relativa al contexto. Entonces, ¿quién fue el más rico? Depende de cómo miras. Y esa es la lección importante, la medida importa. Hoy, alguien puede tener cientos de miles de millones en el mercado. Hace siglos, controlar una mina de oro o la mitad de la producción de un imperio significaba poder absoluto. Si quieres, en la descripción dejo una checklist con los criterios para medir riqueza histórica y una infografía descargable comparando todos los casos que hemos visto. Si te resultó útil este vídeo, suscríbete y comenta qué criterio usarías tú para elegir al más rico de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo donde analizaremos cómo la riqueza extrema moldea la política y la economía hoy.